Hermanos, como lo mencioné hace un momento, el texto sobre el que estaremos meditando en este servicio de adoración es el Salmo 1, el Salmo completo, los 6 versículos. Y el título con el que he encabezado este sermón, para los hermanos que siempre gustan de tomar notas, es el siguiente: el camino del justo y el camino del malvado. Ese es el título: el camino del justo y el camino del malvado. Salmo número 1. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Leamos la bendita y toda suficiente palabra de Dios. Vamos a leer de forma antifonal. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, hermanos, como lo mencioné la semana pasada en el sermón de introducción al libro de los Salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2 constituyen, por así decirlo, una introducción o un prefacio a los 148 salmos que vienen después de estos, es decir, a la totalidad del Salterio. ¿Pero por qué? Porque la idea central que contiene tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 es la idea central que se desarrollará en la totalidad de los 150 salmos. Pero, ¿cuál es esa idea? Si observamos con detenimiento el Salmo 1 en particular, notaremos que en este salmo se nos presenta el camino de la bienaventuranza por una parte, pero por otra parte se nos advierte del camino de la destrucción que será segura para todos aquellos que decidan transitar por las sendas del pecado. Es decir, en este salmo se contrasta la vida de aquellos que se deleitan en obedecer a la voluntad de Dios en comparación con aquellos que obstinadamente avanzan a grandes y presurosos pasos hacia su condenación. En este salmo entonces se va a establecer un contraste entre el camino de los justos, que los llevará a la bienaventuranza, y entre el camino de los malvados, que los llevará a su destrucción. Ahora, podríamos decir, hermanos, que esta dicotomía que se presenta en este salmo, justos por una parte y malvados por otra parte, esa dicotomía estará presente en el corazón de todo el Salterio. Por esa razón, hacemos bien en afirmar que el Salmo 1 representa una buena introducción, junto con el Salmo 2, para la totalidad de los salmos. Ahora, permítame introducir la exposición del Salmo 1 haciendo una breve ilustración para que podamos entender el contraste que se va a presentar en el Salmo número 1. Piensen conmigo, mis hermanos, en un hombre que ha decidido emprender un camino porque quiere llegar a una meta. Y ha avanzado durante algún tiempo, pero después de mucho esfuerzo y después de mucho avanzar por el camino que tenía establecido, llega a un punto en su proceso de avance en el que se encuentra frente a él con una bifurcación. Niños, para que me entiendan, la bifurcación significa que el camino se abre en dos partes. Un camino que conduce a una dirección y otro que conduce a otra dirección. Bueno, el hombre, el viajero, observa que uno de los dos caminos parece ser más ancho y por lo tanto en apariencia más fácil de transitar. Sin embargo, si el viajero es un hombre cuidadoso, se detendrá a observar los detalles. Y observando los detalles notará que aunque el camino es ancho, está lleno de sombras y a lo lejos puede ver serias señales de advertencias que exponen el peligro al que se exponen aquellos que deciden transitar por él.
Así que el hombre, que es un hombre sensato, decide ver el otro camino, que se ve angosto y en apariencia un poco más complicado para transitar en él. Sin embargo, al observarlo con detenimiento y observar los detalles que hay en este camino, notará que este es un camino, aunque angosto, bien iluminado. Y si hace un esfuerzo con sus ojos por tratar de ver hasta el final del camino, este hombre sensato notará que al final del camino está el destino que él emprendió, que él desde un inicio emprendió el camino para llegar a ese destino. ¿Me hago entender? O sea, él quería llegar a ese destino. Y si se fija bien, al final del camino angosto y bien iluminado, se encuentra ese destino. Si el viajero es un hombre inteligente y sobre todo sensato, de manera inmediata, al ver la evidencia que puede ver en uno y en otro camino, él tendría que desestimar la aparente comodidad que le ofrece el camino ancho. ¿Por qué? Porque él vio que en el camino angosto está aquel prospecto hacia quien él se había encaminado. Está la meta hacia la que él quería llegar desde el principio. Bueno, hermanos, esta pequeña ilustración sirve para ejemplificar el tema central que se desarrolla en el Salmo 1, en donde por una parte se señala el camino del justo como la senda de la bienaventuranza, pero por otra parte se señala la senda de los malvados como un sendero que los llevará indudablemente a su destrucción. Los dos caminos se presentan en este salmo, y como en el caso del viajero, nosotros, al ser puestos frente a la bifurcación, se espera de nosotros que tomemos una decisión. El viajero, al ver los dos caminos, tiene que tomar una decisión. Bueno, tú y yo somos ese viajero, y puestos frente a la bifurcación, tenemos que tomar una decisión por cuál de los dos caminos ir. Hermanos, mi anhelo a través de este sermón es ayudarnos a todos nosotros a quedar frente a esa bifurcación y tomar, guiados por el Espíritu Santo, la decisión más sensata e inteligente posible. ¿Y cuál es esa? Transitar por el camino de la justicia, que como bien lo enseña este salmo, quien transita por la senda de la justicia prosperará bajo la bendición de Dios. Pero por otra parte, si alguno definitivamente, después de escuchar una solemne exhortación a caminar por la senda de la bienaventuranza, aún así decide caminar por la senda de la destrucción, es decir, deciden seguir viviendo sus vidas según sus propios criterios, gobernados por sus instintos y por sus pasiones, y en general deciden creer que quizá vendrá otro momento en el que pueda tomar esta decisión de caminar por la senda de justicia. Bueno, esa persona hoy debe saber que ha decidido transitar por una senda estéril que no producirá frutos, sino que, como bien lo advierte el Señor en este texto, esa persona será como una paja que será llevada por el viento, como una cascarilla que será arrastrada de aquí para allá. Ahora bien, para ponernos frente al camino y entender con precisión cuál debe ser el camino por el que debemos transitar, vamos a dividir el salmo, mis hermanos, en sus 3 estrofas. Este salmo, recuerden, es una composición musical y está compuesto por estrofas. La primera estrofa de este salmo está en el versículo 1 al 2. La segunda estrofa va del 3 al 4. Y la tercera estrofa va del 5 al 6. Esas son las 3 estrofas del salmo. Ahora, veamos cada estrofa en su respectivo orden y con el título que yo le he dado para tratar de explicarla. Estrofa número 1, yo la titulé El deleite del justo y el engaño del malvado. Repito, el deleite del justo y el engaño del malvado. Versículo 1 y 2. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué?
su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Noten esto, hermanos. El Salmo inicia muy potente, porque dice bienaventurado, y luego va a describir a ese varón bienaventurado en términos de lo que hace y de lo que no hace para ser bienaventurado. Pero es importante detenernos acá un momento y tratar de entender lo que significa esa primera expresión, porque la palabra bienaventurado, mis hermanos, es una expresión muy, valga la redundancia, expresiva. En el original, de hecho, la expresión bienaventurado aparece en plural, indicándonos de alguna forma la multiplicidad de bendiciones que reposan sobre el hombre que teme a Dios. En otras palabras, el bienaventurado es un hombre muy bendecido. Algunas traducciones incluso lo ponen como feliz en vez de bienaventurado. Podría decirse que el bienaventurado es un hombre muy feliz por causa de las abundantes bendiciones que Dios le ha dado. Ese es un hombre bienaventurado. Luego esas bendiciones se derivan del temor que ese hombre tiene del Señor. Ahora, dicho esto, sería bueno que reflexionáramos en este asunto. ¿Quién es el hombre bienaventurado de quien se nos habla acá en el versículo 1? ¿Apunta a alguien o es simplemente una expresión general aplicable a todos los hombres? Bueno, se puede responder que las dos cosas que he propuesto son ciertas. Apunta a alguien en un sentido y en otro sentido es una descripción aplicable a todos los que temen del Señor. ¿Por qué digo esto? Si ustedes notan lo siguiente, en el versículo 1 se nos habla de un hombre bienaventurado, ¿cierto? Un hombre que es muy bendecido. Pero si ustedes leen el versículo 5 y 6, la cosa cambia, porque en relación al bienaventurado, ahora se nos va a hablar en plural de una congregación de justos. Y yo les decía hace un momento a algunos hermanos, yo no tenía planeado decir esto dentro del sermón, pero considero que es importante mencionarlo. Los salmos, al ser una composición musical y poética, tienen en su estructura algo que se llama un quiasmo, son lecturas quiásticas. ¿Qué significa esto? Que la primera idea del salmo siempre tiene que enlazarse con la última idea, la segunda con la antepenúltima. ¿Entienden lo que quiero decir? Como formando una orejita y cada vez cerrándose más la idea y más la idea hasta que al final termina en un quiasmo central que lo que hace es unir ideas del primer punto con el último punto y entregar una conclusión. Por lo tanto, lo que quiero que entendamos en este punto, mis hermanos, es que la congregación de los justos, de la que se habla en el versículo 5 y 6, tiene que ser vista en íntima unión con el hombre bienaventurado del versículo 1. Todos tienen que tener claro esa parte. Niños, tengan claro esto. La congregación de los justos tiene que verse en íntima unión con el hombre bienaventurado. Es como si dijéramos, la congregación de los justos tiene que ser vista siguiendo al hombre bienaventurado en su forma de vida. ¿Y qué caracteriza al hombre bienaventurado? Bueno, que en términos generales evita la maldad y además que medita en la palabra de Dios. Entonces, la congregación de los justos tiene que ser vista como aquella que evita lo que es malo, pero además que se deleita en la palabra de Dios. Con esto en mente, entonces podemos hacer dos afirmaciones. Uno, que el hombre bienaventurado es un tipo de Cristo. Y por otra parte, nosotros, la iglesia, es un tipo de la congregación de los justos. Y lo que estamos diciendo es que nosotros, la iglesia de Cristo, estamos llamados, escuchen esto hermanos con mucha atención, nosotros estamos llamados a identificarnos con Cristo en su estilo de vida santo y en su compromiso a deleitarse día y noche en la palabra de su Padre. ¿Ven cómo esto ya aplica para nosotros? Ahora bien, alguien podría decir, bueno pastor, ¿y cómo sabes que la referencia del hombre bienaventurado tiene una aplicación mesiánica? Bueno, mis hermanos, por lo siguiente. El versículo 1 nos dice que hay
3 cosas que el hombre bienaventurado no hace. Y luego el versículo 2 nos dice que hay una cosa que el hombre bienaventurado sí hace. Tengan eso en su mente. 3 cosas que no hace y una cosa que sí hace. Los lectores originales de este salmo, cuando leyeron estas palabras, ellos debieron haber dicho lo siguiente: ¿cómo? Nosotros ya sabemos algo de esto. Para ellos, lo que acaban de escuchar no es algo ajeno a su conocimiento. Ellos ya habían escuchado de un hombre que no haría 3 cosas y de un hombre que sí haría una. Y ellos tenían en su mente a lo que en Deuteronomio se define como un prototipo ideal de rey que gobernaría a Israel. Vayan conmigo, mis hermanos, a Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 al 20. Deuteronomio 17. Versículo 16 hasta el versículo 20. ¿Estamos allá? Ok. Quiero que por favor ustedes escuchen los detalles. Miren lo que aquí va a pasar. Este es un prototipo, un modelo de rey que tenía que gobernar a Israel. Ahora, Deuteronomio se escribe antes de los Salmos. Por lo tanto, los receptores originales de los Salmos tenían esto en su mente cuando leyeron el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice Deuteronomio 17? Dice así: pero él, hablando de ese rey ideal, no aumentará caballos para sí. Noten, primera cosa que él no hará. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca más por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Noten, la segunda prohibición, para que su corazón no se desvíe. Prohibición número 3. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, miren lo que sí hará. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Ahora mira lo que hará este rey: y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandato a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este texto, mis hermanos, contiene las instrucciones que Dios ha dado de cómo tenía que ser un rey ideal en Israel. Luego, si nosotros entendemos el carácter de un rey ideal que no puede cumplirse en ningún hombre, entendemos que estas apreciaciones tienen un carácter tipológico en relación a ese rey que es verdaderamente piadoso, es decir, Cristo Jesús. Jesús, mis hermanos, es el único rey piadoso que puede cumplir plenamente con todas las condiciones que aquí se exigen. Cristo, por ejemplo, no confió en las fuerzas militares para el avance de su reino, es decir, en los caballos. Él no tuvo esposa, él tampoco acumuló riquezas injustas, y además Cristo se deleitó todos los días de su vida en la palabra revelada por el Padre, y conformó su vida al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, en Cristo sí se cumple plenamente que su reinado es justo, que es eterno y que nunca se desviará a derecha ni a izquierda. Ahora bien, tengan eso en mente. ¿Ven cómo esta es una referencia mesiánica, la del hombre bienaventurado? Bueno, ahora bien, en relación al hombre bienaventurado del Salmo 1, se nos dice que él no hace 3 cosas. ¿Qué no hace? Él no anda en consejo de malos. Él no estuvo en camino de pecadores. Y en tercer lugar, no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Eso qué significa? Que él no camina por las sendas del error. Que tampoco tiene aprobación por la vida pecaminosa de los pecadores. Y además, en tercer lugar, que él no hace su asiento con los burladores. Es decir,
Él no establece una comunión íntima, no solo de aprobación, sino de práctica con el camino del malvado. Es decir, estas tres prohibiciones, mis hermanos, pueden verse claramente aplicadas a Jesús porque Él es el verdadero y único perfecto Hijo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes no pierdan de mente esto, hermanos. Estas cosas que aquí se están diciendo son dichas también en relación a la congregación de los justos, que es mencionada en el versículo 5 y 6. Por favor, no pierdan eso de sus mentes. Ahora bien, con lo anterior en mente, yo quiero que ustedes consideren lo siguiente. El salmista quiere, mis hermanos, que nosotros entendamos que existe una clara diferenciación entre el bienaventurado y aquellos que son descritos como los malvados en este texto. Noten que de los malvados se dice que ellos hacen una progresión en su maldad. Inician en el consejo equivocado, luego permanecen en términos de aceptar un estilo de vida pecaminoso y finalmente establecen esa forma de vida pecaminosa como su propia forma de vida. Pero para remarcar aún más el contraste que existe entre los unos y los otros, el salmista agrega que este hombre que es verdaderamente bienaventurado no solamente no participa, acepta o promueve un estilo de vida pecaminoso, sino que además se deleita, versículo 2, se deleita en la ley de Jehová, que en ella está su delicia y que en ella medita de día y de noche. Noten. El autor afirma que esto es lo que hace el hombre bienaventurado. Pero ya que está estableciendo un contraste, mis hermanos, de forma indirecta y por implicación necesaria, también nos está informando que los malvados no hacen esto. ¿Sí me hago entender? El hombre bienaventurado sí que se deleita en la palabra del Señor y sí que medita en ella de día y de noche, pero los malvados no hacen esto. Es decir, ellos no tienen la palabra de Dios por delicia y por lo tanto no pueden meditar en ella de día y de noche. En esencia, mis hermanos, lo que el texto dice es que el hombre bienaventurado es bienaventurado porque no hace lo que es incorrecto delante del Señor y en segundo lugar porque se deleita en la ley divina. Ahora quiero que noten esto. Cuando aquí está hablando de que este hombre se deleita en la ley, está haciendo referencia al libro del Pentateuco, está hablando de la Torát. Y la Torát, mis hermanos, ¿qué narra? ¿En qué debe deleitarse el hombre bienaventurado? Bueno, el Pentateuco, o niños, Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, narra la historia de los actos gloriosos de Dios para la liberación de su pueblo. Y además de narrar estos actos gloriosos, establece las leyes con las que Dios va a gobernar a ese pueblo. En otras palabras, escuchen con atención esto. El hombre bienaventurado es bienaventurado porque se deleita en el pacto de Dios. Voy a repetir esto. El bienaventurado se deleita en el pacto de Dios. Y contrario a esto, el malvado tiene por costumbre burlarse del pacto, quebrantar el pacto y hacer lo contrario a lo que Dios ha advertido debemos hacer en el pacto. Y para nosotros, mis hermanos, esto que acabo de decir es sumamente práctico. Es decir, esto encuentra una clara aplicación en nuestra vida. Porque así como el hombre bienaventurado, recuerden que esto que se dice del bienaventurado está muy vinculado a la congregación de los justos del versículo 5 y 6. Bueno, así como el hombre bienaventurado, tú y yo, querido hermano, deberíamos estar dispuestos a negarnos a andar en el consejo de los malos. Deberíamos con determinación negarnos a estar en el camino de pecadores o sentarnos en las sillas de los escarnecedores.
Los cristianos, a la luz de este texto, deberíamos entender que estamos llamados a comprometernos a vivir según el pacto eterno de Dios y no las costumbres de los malvados, de los pecadores y de los escarnecedores. En otras palabras, como cristianos debemos vernos a través de este texto motivados a abrazar con firmeza la voluntad que Dios ha revelado en su palabra y lo que ha dicho de sí mismo en su bendita palabra, y abstenernos de compartir en forma íntima y cercana con aquellos que aborrecen esa su palabra. Pastor, ¿usted está afirmando que yo no puedo tener amigos no creyentes ni tener comunión con ellos? Sí y no. Tú debes tener comunión, tú debes tener cercanía con los incrédulos, con un objetivo: predicarles las buenas nuevas de salvación. El propósito por el cual nosotros nos relacionamos con un incrédulo es para hablar de las bondades de Cristo. Pero no podríamos tener comunión en términos de valores con ellos, porque ellos aborrecen por su propia naturaleza caída aquello, mis hermanos, que nosotros amamos. Ellos aborrecen la palabra de Dios. Ellos, aunque no lo reconozcan explícitamente, aborrecen a Cristo. Son por naturaleza hijos de la ira, dice las Sagradas Escrituras. Aquellas personas que se aferran a una orientación moral que es incorrecta y contraria a la palabra de Dios, hermanos, no pueden ser nuestros consejeros, no pueden ser nuestros amigos íntimos y cercanos, porque como diría, hace poco le escuchaba al pastor Gabriel, uno no puede esperar que le viertan una caneca de basura en la cabeza y que no pase nada, y que uno no se ensucie. La palabra de Dios, mis hermanos, para el incrédulo, en la gran mayoría de los casos es motivo de burla. Y en otros casos nos ven como con algo de tristeza. ¡Ay, él cree en la Biblia! ¡Qué pesar! Pero para nosotros, mis hermanos, las Sagradas Escrituras son nuestro deleite. Y de hecho esta expresión en el original, deleite, indica algo más que preferencia. La expresión indica un placer profundo. Y aquí otra exhortación práctica. Los creyentes, mis hermanos, deberíamos sentirnos profundamente animados día a día para ir a conocer de Dios en su bendita palabra. Leer la Biblia, mis hermanos, no debería ser una carga tediosa para nosotros, ni un requisito harto que cumplir, porque es como ahora me dice cristiano. No, tiene que ser nuestro deleite. De hecho, el salmista por eso dice que el que se deleita en la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche. Es decir, no se hace libre de lo que lee. Lee en la mañana las Sagradas Escrituras y en la medida en que el día avanza, la cabeza de uno está trabajando allí, taque, 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 pensando en lo que uno leyó a la mañana. Oh, el Señor me habló de esta forma preciosa en su palabra esta mañana. ¿Cómo conformaré mi vida a esto que el Señor dijo? Y constantemente elevamos súplicas: Señor, ayúdame a ser ese hombre santo que me exhortaste por tu palabra en esta mañana. John Collins, comentando sobre este texto, dijo: el Dios que hace la ley es el creador del cielo y de la tierra, y también de todo lo que hay en ellos. Y la persona bienaventurada tendrá que enfrentar cada situación en su vida, por más mundana y más difícil que sea, tendrá que enfrentarla con la intención de agradar a su Señor. Pero esto lo podrá hacer solo cuando conoce y sigue lo que Él ha dicho por medio de su palabra. Tú puedes decir que amas a Dios, pero si no lo conoces, ¿cómo vas a hacer lo que es de su agrado? Es decir, además, hermanos, entre otras cosas, uno no puede amar a quien no conoce. Uno ama en la medida que conoce. Y si tú conoces más a Dios, es evidente que vas a enamorarte más de Él, de quién es Él, como lo revela su palabra. Y por lo tanto, podrás enfrentar cada situación que se te presente en la vida queriendo agradarlo en todo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tu Señor demanda de ti en cada circunstancia.
Bueno, hermanos, aquí tenemos la primera estrofa del himno, del salmo. Ahora vayamos a la segunda estrofa de este salmo que se encuentra en el versículo 3 y 4. Yo titulé a esta estrofa El árbol fructífero y la paja infructuosa. Repito, el árbol fructífero y la paja infructuosa, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Noten, aquí de quién está hablando. Del hombre bienaventurado. Pero ahora mire lo que dice el versículo 4, el contraste nuevamente. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Noten, se establece con firmeza nuevamente el contraste entre el justo bienaventurado y los malvados. Pero en esta oportunidad, el salmista establece el contraste en términos de los frutos que produce el uno y de los frutos que deja de producir el otro. Del hombre bienaventurado, el salmista dice, escuchen esto tan hermoso. Recuerden, hermanos, que esto debe ser visto en íntima asociación con la iglesia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se ilustra la vida del hombre bienaventurado con la imagen de aquel árbol que es plantado. Y además no solo es plantado en cualquier parte, sino que es plantado de forma estratégica en un lugar en el que hay aguas abundantes y que por lo tanto se espera que este hombre dé fruto. Ahora, hermanos, recuerden esto. Y quiero insistir en esto una y otra vez. El hombre bienaventurado tiene una connotación mesiánica. Y ese hombre bienaventurado tiene que verse íntimamente relacionado con la congregación de los salmos, es decir, tienen que verse en asociación cercana el uno y el otro. ¿Por qué hago nuevamente el comentario? Porque quiero que ahora ustedes lean el texto, mis hermanos, y puedan ver la ternura que el texto expresa en relación a Cristo y a la iglesia, de cómo Dios ha amado al Hijo y de cómo Dios Padre ha amado a la iglesia. Lean el texto. Será, iglesia, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y prosperará en todo. Ahora, ¿por qué dices que esta es una referencia tierna en donde se describe a Cristo y a la iglesia? Porque noten que el texto dice que este es un árbol, pero que ha sido un árbol ¿qué? Plantado. Ojo con esto, es un árbol plantado. Eso significa que este árbol fue escogido por el plantador. Lo que supone también que este árbol plantado es propiedad de alguien. Ha sido cuidado, ha sido protegido por las plagas, y evidentemente es un árbol amado, tan amado que no fue sembrado simplemente en cualquier parte, sino que se le sembró de forma estratégica junto a las corrientes de agua. Y eso el Señor lo está diciendo de Cristo y de su iglesia. Y luego agrega que a este árbol tan cuidado, tan amado, tan protegido, Dios le prosperará en todo. Esto es una referencia a que este árbol, cuidado por Dios mismo, dará frutos de bendición. No solamente será bendecido él en el cuidado que Dios le da, sino que es supuesto a ser de bendición para otros. Así como un árbol, mis hermanos, no da fruto para sí mismo, sino para bendición de los demás, así el hombre bienaventurado será prosperado para la alabanza y la gloria de Dios, de quien lo plantó y lo cuidó, pero también para beneficio de quienes le rodean. Y cuando el texto habla de la prosperidad del hombre bienaventurado, hermanos, vale la pena aclarar que no es una referencia a riquezas. No es una referencia a una cuenta bancaria robusta.
es una referencia a las abundantes riquezas espirituales que los cristianos recibimos en Cristo Jesús. Y en la práctica, esa riqueza abundante que recibimos, mis hermanos, tiene que tener un impacto en quienes nos rodean. De hecho, ustedes mismos son el resultado de la bendición de otro hombre bienaventurado, quien los bendijo con la predicación del bendito evangelio. Lo que el Señor está diciendo en este texto, mis hermanos, es que un hombre, conectándolo con la primera estrofa, un hombre que medita en la palabra de Dios día y noche y se deleita en ella, ese hombre bienaventurado tendrá una vida que da buenos frutos en el momento apropiado. ¿Por qué? Porque las verdades que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra le sostendrán con firmeza cuando la situación sea adversa. La palabra de Dios para los creyentes, mis hermanos, supone ser esas aguas abundantes que nos hidratan y nos mantienen reverdecidos, aun cuando las hojas de los árboles que nos rodean se estén marchitando y cayendo. Y yo creo, mis hermanos, que esto ha de ser muy consolador para cada creyente que lea estas palabras. Aquí se define la vida cristiana como una vida de bendición, como una vida de bienaventuranza, en donde fuimos escogidos por el Señor, plantados estratégicamente por el Señor a las orillas del río del perdón y de la gracia, y que por causa del hombre bienaventurado que es Cristo, fuimos plantados junto al río de la comunión con el Dios Padre, y que en este río las fuentes de provisiones espirituales y de gracia nunca cesarán. Nunca, creyentes, nunca cesarán. Fuimos plantados en una relación pactual con el Dios Padre por Cristo, y del hueco de su mano nadie nos arrebatará. Cuando la enfermedad toque la puerta, cuando la tribulación se acerque con pasos amenazantes, o cuando las hojas de quienes nos rodean se marchiten, ustedes y yo, creyentes amados, debemos recordar que las abundantes fuentes espirituales de gracia han sido provistas en Cristo Jesús para nosotros, y que podemos beber de ellas diariamente para hidratar el alma y reverdecer el espíritu. En otras palabras, caminar con Dios, es decir, caminar en su santa ley, esa que es nuestro deleite y en la que debemos meditar día y noche. Bueno, vivir de esta forma nos llevará a experimentar una constante renovación de nuestras fuerzas, tal y como ocurre con aquel árbol al que nunca le falta su riego. Pastor, es que yo me he sentido desalentado, cansado, fatigado y no puedo más. Lee tu Biblia. Descansa en la palabra del Señor. De hecho, no digo que sea el 100% de los casos, porque hay situaciones muy particulares que providencialmente el Señor permite, pero es muy regular que cuando uno se encuentra con un hermano que está cansado, que está fatigado por la prueba que le ha sobrevenido, es bien regular encontrarnos con el hecho de que ese hermano ha menguado en sus tiempos de oración y ha progresivamente alejado sus ojos de la bendita palabra del Señor. ¿Quieres cobrar fuerza, creyente? ¿Y quieres verte fortalecido diariamente? Bueno, bebe de estas abundantes aguas de gracia que el Señor ha provisto para ti en su bendita palabra. Pero recuerden que aquí estamos haciendo un contraste. Todo lo que acabamos de decir en relación a los cristianos es consolador. Pero luego el versículo 4 nuevamente nos presenta un giro argumental para llevarnos al contraste. Versículo 4, no así los malos. Con ellos no pasará esto. Dice, no así los malos, que son como ¿qué? Como el tamo, una pajilla que arrebata el viento.
Los malos, que son esos mismos que no tienen por delicia la palabra del Señor, ni meditan en ella de día y de noche, es decir, que viven en abierta y franca oposición a lo que Dios ha dicho en su palabra. Nuestro texto dice, ellos serán como el tamo que arrebata el viento. Una forma de afirmar que los incrédulos, a diferencia de los creyentes, serán un árbol infructuoso, que producirá cáscaras y paja que será llevada por el viento. Las implicaciones de este texto, mis hermanos, de esta segunda estrofa, son, por una parte, maravillosas y por la otra, aterradoras. Por una parte, si tú confías en el Señor y meditas en su ley de día y de noche, y la palabra del Señor es tu delicia, tú serás como un árbol plantado junto a los ríos de la gracia divina. Oh, mis hermanos, pero por otra parte, la implicación para el incrédulo es aterradora, pues el texto afirma que por fuerte que parezca la oposición de los pecadores y por alta que parezca la silla de los burladores, sus hojas se marchitarán y serán llevadas por el viento. Alguien con mucha razón dijo, Dios vigila incesantemente el orden que Él ha establecido sobre todas las cosas. Así como Dios sostiene al hombre piadoso, así también Dios destruye al hombre que se rebela contra su majestad. Por eso digo que las implicaciones del texto o son preciosas para el que ha puesto su confianza en el Señor, o son aterradoras para el que vive en franca y abierta rebelión en contra de Él. Esto nos lleva a la tercera estrofa del himno. Versículos 5 y 6. Yo titulé a esta estrofa final, el juicio final de cada uno de ellos. Repito, el juicio final de cada uno de ellos, es decir, el juicio del hombre bienaventurado y el juicio final de los malvados. Leamos el versículo 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos, ¿en dónde? ¿Qué dice el texto? En el juicio. Tengan eso en mente. No se levantarán, ¿en dónde? En el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El texto inicia diciendo, por lo tanto. Noten, esta expresión sugiere que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, va a dar una conclusión de lo que ha dicho en los versículos 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuál es su conclusión? Pues que los malvados en el juicio no se sostendrán, y que los fieles en el juicio serán reivindicados y serán agregados a la congregación de los justos. Quiero que veamos esto por partes. De los malvados, el texto dice que ellos no sé qué, levantarán. Ahora, esta expresión es muy diciente, mis hermanos, porque esta misma expresión en el original ha sido utilizada en otros textos para hablar de la resurrección. Lean conmigo Isaías capítulo 26 versículo 14. Si usted es de Biblia rápida, vaya a Isaías 26, 14, y si no, escuche con atención. El texto dice, ¿estamos allí? Isaías 26, 14. Dice así, muertos son, no vivirán, han fallecido. ¿Qué dice? No resucitarán. Esa expresión, no resucitarán, es exactamente la misma palabra en el original que se utilizó en el Salmo 1 para decir que ellos no se levantarán. Ahora quiero que noten este detalle que es absolutamente importante. El salmista está diciendo que los malvados no van a resucitar o no se van a levantar. ¿En dónde? En el juicio. En el juicio. Por lo tanto, es absolutamente evidente que el salmista está haciendo una advertencia escatológica. Es decir, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo,
está advirtiendo lo que ocurrirá con todos aquellos que son burladores, pecadores y que aborrecen la palabra de Dios, lo que va a ocurrir con ellos en el juicio final. Y es que ellos no serán levantados. En aquel día, dice el salmista, el veredicto para los incrédulos será contrario a las pretensiones de su corazón. Ellos quizás creyeron ser hombres felices, pero en aquel día la Escritura dice, no se levantarán en la congregación de los justos. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, la Escritura nos enseña que todos los muertos resucitarán, cristianos o no cristianos, todos resucitarán. Pero los cristianos, enseña la Escritura, en aquel día resucitarán para gloria. No así con los no cristianos, con los no creyentes. Ellos, dice en mi texto, no se levantarán en la congregación de los justos. Es decir, ellos corporalmente sí resucitarán, pero resucitarán para recibir juicio y condenación. Una condenación que significará para ellos que estarán alejados de la presencia de Dios por toda la eternidad, y en aquel lugar, distantes de Dios, sus conciencias arderán dentro de sí día y noche como si fuera fuego, recordándoles que un día, a pesar de escuchar el mensaje misericordioso de salvación, obstinada y voluntariamente decidieron rechazarlo. Ese, mis hermanos, es el terrible final que espera a todos aquellos que deciden caminar por la senda ancha porque aparentemente era más fácil. ¿A dónde los conduce la senda de la irreverencia y de la falta del temor del Señor? Bueno, nuestro texto afirma que en aquel día su juicio será sellado y serán declarados culpables y dignos de condenación. Oh, mis hermanos, pero de forma preciosa, sumamente alentadora y de tantísimo consuelo, luego el texto dice que el Señor conoce el camino ¿de quién? De los justos, que es una forma de decir que Dios, mis hermanos, conoce el estilo de vida de su pueblo. Luego, ¿cuál debe ser el estilo de vida que debe caracterizar o identificar a su pueblo? Uno que sea visto en íntima asociación con el estilo de vida del hombre bienaventurado del versículo 1. Es decir, la iglesia tiene que ser hallada por Dios no andando en consejo de malos, ni estando en camino de pecadores, ni sentándose en silla de escarnecedores. Lo que el texto dice es que el camino de la congregación de los justos y el camino del hombre bienaventurado es el camino de aquellos que con paso firme deciden vivir y transitar por las sendas prescritas por Dios en su bendita palabra. Hermanos, Dios estableció la forma en la que tú y yo deberíamos vivir. Y el temor al Señor es que vivamos de acuerdo a lo que Él ha dicho que debemos vivir. Nosotros no somos los que elegimos cómo adorarlo. No somos los que elegimos cómo actuar o cómo pensar. Hermanos, es Dios quien lo ha determinado todo para nosotros. Ahora no olviden esto. Por más temible que sea el Señor presentado en los salmos, también veremos otros salmos en los que Dios es presentado como un Padre amoroso. Por tanto, todo lo que Él ha prescrito para nosotros en cuanto a cómo debemos pensar, actuar, vivir, comportarnos, hacer o no hacer, todo lo ha prescrito para la gloria y la alabanza de su nombre, pero también para beneficio nuestro, porque Él es un Padre amoroso. Pero en contraste de esta bienaventuranza, el Salmo termina diciendo que la senda de los malos perecerá. Su poco temor al Señor terminará en su condenación eterna. Ahora permíteme, hermano, después de explicar las estrofas que componen este salmo y de dar varias aplicaciones, permíteme sugerir una o dos aplicaciones adicionales.
A lo largo de este salmo, hemos visto el claro énfasis del autor y es el establecer un contraste entre dos grupos distintos. Por una parte los justos y por otra parte los malvados. El uno y el otro fueron puestos frente a la bifurcación y cada uno de ellos voluntariamente tomó su camino. Unos decidieron transitar por la senda del placer. ¿Y cómo termina la historia de ellos en el juicio final? En su condenación. Pero otros, por la misericordia del Señor, con entendimientos reanimados y gobernados por una sabiduría celestial, deciden transitar por la senda de la voluntad divina. Y el texto dice que ellos en todo serán prosperados. Entonces, el propósito de este salmo para nosotros es este: que quienes lo leamos, quienes lo oremos y, como hace un momento, quienes lo cantemos, nos apropiemos de la exhortación que el salmo nos está haciendo. Es decir, que después de meditar y cantar la gloria de este salmo, mis hermanos, seamos personas que cada día temen más del Señor, que cada día aman más a Dios, que cada día nos comprometamos más con las Sagradas Escrituras a creer lo que Dios ha dicho a través de las Sagradas Escrituras y que estemos comprometidos con vivir una vida santa a la altura de lo que Dios ha demandado para nosotros en su palabra. Si es que en realidad un hombre valora su vida, debería atender a la exhortación que este texto hace a temer del Señor. En otras palabras, hermanos, roguemos al Señor para que seamos contados entre aquellos que se deleitan con la idea de estar entre los justos, amando la palabra de Dios y sintiendo que nada en este mundo puede compararse con esta bienaventuranza. Hermanos amados, no hay bendición más grande que tú puedas recibir que esta: temer del Señor y amarlo a Él. No existe nada más grande. Niños, no existe nada más importante en esta vida para ustedes que esto: teman del Señor, amen al Señor y obedezcan a su bendita palabra. Porque el contraste, es decir, lo que pasará si no hacen esto, es que decidirán transitar por un camino que no les dará vida, sino muerte. Y si alguno, hablo ahora a toda la congregación, si alguno dice, pues pastor, yo estoy en esa decisión, yo aún estoy frente a la bifurcación y estoy pensando muy bien por dónde transitar. A veces pongo un piececillo en la senda de la justicia, pero luego me canso y lo saco y entonces pongo otro pie en la senda de la mundanalidad. Estoy tratando de tomar una decisión. Déjame decirte algo. Frente a la bifurcación no se toman puntos o decisiones intermedias. O caminas por la senda de la bienaventuranza o caminas por la senda de la destrucción. Pastor, pero yo estoy tomando mi decisión. No, si no estás caminando por la senda de la bienaventuranza, quiero decirte una cosa: hace rato que estás caminando por la senda de la destrucción. No hay puntos intermedios. O vives en obediencia al Señor o caminas en desobediencia a Él. No hay grises, mis hermanos, en esta ecuación. Ahora permítanme sugerir una conclusión y aplicación adicional del sermón. En la parte final, este salmo dice que el Señor conoce nuestros caminos. Y yo creo que esta expresión, mis hermanos, ha de ser, por una parte, muy consoladora para nosotros, pero por otra parte, ha de representar una seria advertencia. Saber que el Señor conoce nuestros caminos debe ser consolador para los cristianos, especialmente en aquellos momentos en los que pasamos por una niebla oscura. En medio de los momentos de tribulación, debemos recordar que el Señor nos conoce, esto es, Él nos observa, por lo tanto, Él no es ajeno a nuestros dolores.
Él no es ajeno a nuestras preocupaciones. Él no es indiferente a aquellas cosas que nos quitan la tranquilidad. De hecho, permíteme decir algo. Él ha permitido esas cosas y las ha permitido con un propósito santo, que por medio de la prueba crezcas cada vez más a la imagen de su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero por otra parte, saber que el Señor conoce nuestros caminos representa una seria advertencia para la iglesia de Cristo, porque esto nos recuerda que los ojos del Señor están sobre todo, aún sobre lo que nosotros creemos que es secreto para todos. El Señor, mis hermanos, ha visto todas tus conversaciones en WhatsApp. Hermanos, el Señor ha visto todo tu historial en internet, aún el que hayas eliminado. Todo lo que tú has hecho, que piensas que está oculto en general para todos los hombres, Dios siempre lo ha visto. Por lo tanto, teme del Señor y esfuérzate por transitar por los caminos del deleite de su palabra. Seamos como aquel hombre bienaventurado y justo que ha sido descrito en este salmo. Seamos como aquellos que por cuenta de su fidelidad han escrito sus nombres sobre la roca. Oh, mis hermanos, pero no seamos como los insensatos que con torpeza deciden escribir la historia de sus vidas sobre la arena. Cuando venga una pequeña ola, borrará lo que se ha escrito, y entonces ese hombre que creyó que había escrito mucho lo perderá todo. Perderá todo lo que pensaba que le daba felicidad. ¿Crees que la inmoralidad, crees que la lujuria, crees que las riquezas deshonestas te hacen muy feliz? Bueno, es una falsa felicidad, porque en aquel día, cuando el juicio sea establecido y Cristo juzgue con santa justicia a vivos y a muertos, descubrirás que caminaste tras un espejismo. La mundanalidad, mis hermanos, es un espejismo traicionero que llena de falsa expectativa al que lo sigue. Cuando el hombre cansado, que se ha aferrado a la mundanalidad, quiere acercarse a ese oasis que vio a la distancia, que pensó que le iba a dar tanta felicidad, finalmente llegará y encontrará una pila de arena y descubrirá que se engañó a sí mismo. Pero no así con el hombre bienaventurado. No ocurrirá esto con el hombre que ha puesto su confianza en Cristo y que ha hecho de su bendita palabra una regla autoritativa para su vida, en la cual se deleita día y noche. De ellos, de los que se aferran con fe a Cristo, dice nuestro texto, que serán plantados junto a las abundantes corrientes de la misericordia divina. Ahora, la pregunta evidente que hay que hacer en este punto del sermón es: ¿por cuál senda estás transitando? ¿Por cuál senda? Yo te he puesto frente a la bifurcación a través de este sermón. Ahora dime tú, si ya estás caminando, y yo me temo que todos aquí estamos caminando por una o la otra, ¿por cuál senda estás transitando? Oh, pastor, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo no le hago mal a nadie. Es más, yo separo en la basura los residuos reciclables de los no. Así de buena persona soy yo. Aquí yo creo que estoy caminando por la senda de la bienaventuranza. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Escucha con atención lo que dice el Señor en su palabra de aquellos que están realmente caminando por la senda de la bienaventuranza. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La prueba irrefutable de que tú realmente caminas por la senda de la bienaventuranza es que guardas la palabra de Dios. Noten, esto no es subjetivo, es absolutamente objetivo.
subjetivo, es decir, ¿tú sientes que amas a Dios? Sí, debe ser un cristiano. No, ese no es el criterio de Dios. El criterio de Dios es, ¿me amas o sí? Guarda mi palabra. No, pero yo no guardo tu palabra, yo vivo como yo quiero. Ok, eso significa, dice el texto, que no me amas. El versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dependiendo de si tú guardas o no la palabra de Dios, podrás responder con verdad sobre qué camino has puesto tus pies. Ahora, si después de escuchar esto tú dices, pastor, la verdad es que yo sé que soy un simpatizante de la fe cristiana, y de domingo a miércoles pongo el pie en la senda de la bienaventuranza. Pero el jueves ya no puedo, lo saco y lo pongo en el de la destrucción. En realidad quiero que sepas que has caminado todo de lunes a lunes has caminado por la senda de la destrucción. Ahora, si ese es tu caso y decides caminar por esta senda, yo te animo a que te arrepientas y vengas en una honesta confesión de pecados delante del Señor. Pastor, ¿usted está sugiriendo que mi decisión es la que me va a salvar? ¿Acaso no creemos en la soberanía divina? Desde luego que sí, pero escúchame con atención. Tu responsabilidad no es contraria en lo absoluto a la soberanía divina. Es más, tu responsabilidad se contiene dentro de la soberanía divina. Y lo que eso significa es que tú eres absolutamente responsable de creer o no a la palabra del Señor. Esto es un misterio glorioso. Tú eres responsable de dar cuentas a un Dios absolutamente soberano. Son verdades que van juntas una al lado de la otra, estrechando sus manos. ¿Qué harás? ¿Qué harás en esta mañana? Ya eres responsable de lo que has escuchado. Quizás llevas mucho tiempo escuchando esta advertencia. ¿Qué harás? ¿Seguirás haciendo el intento durante algunos días por ser un cristiano piadoso, pero después decir, no, a mí me va mejor como mundano? ¿Qué harás? Si tú caminas por la senda ancha, a pesar de escuchar esta advertencia, caminas hacia tu condenación. Y si tu reflexión interna es esta, sí, definitivamente yo he intentado tantas veces ser cristiano que no he podido, por lo tanto camino por la senda de la destrucción, ¿qué más da? Escúchame lo que te voy a decir. Te suplico en el nombre de Jesucristo, te imploro, te ruego que reconsideres esa mala manera de pensar. Si has fracasado en tu intento de vivir una vida santa, es porque has confiado mucho en ti y muy poco en el Señor. Y yo te animo a que vengas hoy delante de Cristo suplicando su ayuda, suplicando su presencia especial en tu corazón e implorándote que quite la vieja naturaleza y ponga una nueva naturaleza, un corazón que palpite de amor para Él, para su gloria. Ven en arrepentimiento, ven en fe delante del hombre bienaventurado que da fruto para bendecir a la congregación de los justos. Amén.